Tengan ustedes muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos al Ministerio Hispano de First Baptist Church of Naples. Es una alegría poder estar con ustedes, reunidos aquí este domingo de adoración. Vamos a comenzar en gozo y en oración. Si me acompañan en ponernos de pie, vamos a preparar nuestros corazones y vamos a entrar en oración. Señor Padre Santo, gracias por este día de vida. Señor, gracias por permitirnos respirar, Padre Santo. Gracias por permitirnos llegar aquí a congregarnos, Señor, a aprender de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por dejar estos escritos para que nosotros podamos guiarnos, Señor. Gracias por permitir que esto entre por nuestros oídos y se procese por nuestro corazón, que salga por nuestros labios, Señor, que es tu palabra bendita. No nos permitas a nosotros, Padre Santo, actuar de forma indiscriminada, de forma que no sabemos lo que vamos a decir, sino a través de lo que leemos, hablar lo que tú dices, Señor. Permite, Padre Santo, que sigamos aprendiendo mediante nuestro pastor David. Bendícelo, Señor. Te pedimos, Señor, que toque nuestros corazones. Traemos, Padre Santo, muchos pedidos, traemos muchas cargas, Padre Santo, pero sabemos que en ti todo puede ser solucionado, Padre. Gracias, Señor Padre, una vez más, y todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. La palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él mana la vida. ¿Qué nos hace vulnerables a la tentación? ¿Qué te hace a ti vulnerable a la tentación? En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 27, nos dice: no le des cabida a Satanás. Y nosotros, si no entendemos qué es lo que nos hace vulnerables a las tentaciones, vamos a seguir cayendo. Quizás cuando sentimos emociones, las emociones exageradas nos hacen abrir las puertas a Satanás. Si no comprendemos que no se trata de emoción, sino se trata de la verdad, se trata de nuestro Señor Jesús, vamos a caer en tentación. Si no te conoces, la única forma que puedas hacerlo es leyendo el manual de vida. Todo lo que tú eres, de dónde vienes, está aquí. Cómo te fuiste formado, está aquí. Hace cuánto fuimos formados, está aquí. ¿Dónde vamos a estar mañana? Está aquí. Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En esta mañana todos reunidos vamos a darle la gloria a Dios, al único y sabio Dios verdadero. Te doy gloria. Eres
Buenos días y bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros hoy. El día en el cual vamos a dar gloria a Jesús por permitirnos estar aquí. Y los que están mirando por Facebook y YouTube más tarde, gracias también por estar con nosotros. Hoy quisiéramos siempre dar un bienvenido caluroso a los que están visitando con nosotros. Si estás visitando con nosotros por la primera o segunda vez, solo quisiéramos que levante la mano, solo para que saludarlos y darle gracias por estar con nosotros. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias también, aquí tenemos otros. Hay otros visitando. Gracias, es nuestro privilegio tenerlos con nosotros hoy. Pero los demás de casa, vamos a saludarlos unos a los otros, hermanos. Un abrazo, besitos ahí por Facebook, todo. Gracias por estar con nosotros hoy, porque es un privilegio tener un Dios viviente, un Dios poderoso, un Dios que se humilló para salvarnos a nosotros en la cruz del Calvario. Y por hacerlo, Él nos hizo parte de su cuerpo. Por ahora nosotros somos el pueblo de Dios y quisiéramos celebrar que somos familia en Cristo, todos. Gloria a Dios en esta mañana. Y dice allí la santa palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo
Gloria a Dios, hermanos. Bendiciones en esta mañana para todos. Dice el Salmo 86, del capítulo 10 al 12. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te tema, para que no tenga. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hay una fuente en mí
primera de Pedro 2, 23 al 24 dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos. Tomen asientos, por favor. Parece una paradoja celebrar un emblema de afrenta y dolor, la cruz. Pero sin ella y lo que Jesús hizo en ella, no tendremos salvación. Entonces, una paradoja celebrar la muerte de Cristo. Pero es porque Jesús resucitó y así celebramos.
porque Él ya tiene poder sobre la muerte y el pecado para la eternidad. Gloria a Dios. Vamos una vez más a nuestro Jesús. Busquen en tus Biblias Romanos capítulo 13. Todavía seguimos en nuestra serie Cómo ser un buen ciudadano. La semana pasada vimos que un buen ciudadano someta a las autoridades, los gobiernos humanos compuestos por Dios. Hoy vamos a estar en Romanos capítulo 13. Vamos también a pasar tiempo en otro pasaje. Pero empezamos con Romanos capítulo 13, versículos 5 a 7. Y vamos a ver hoy que un buen ciudadano paga sus impuestos. Tal vez me preguntarían por qué estamos pasando por una serie, porque ese nació mi corazón pensando en la lección. Entonces yo quisiera que nosotros terminamos este año y posiblemente este término de un presidente acordándonos de lo que un buen ciudadano tiene que hacer. Un buen ciudadano tiene que pagar sus impuestos, tiene que someterse a las autoridades. La semana que viene vamos a ver que un buen ciudadano lucha para la justicia. Pero yo quisiera empezar hoy hablando sobre impuestos con una historia que encontré en Newsweek, que cuenta la historia de unos misioneros en Australia y su rechazo de pagar impuestos. El título del artículo es: La familia cristiana argumentó que los impuestos van en contra de la voluntad de Dios. El juez les dijo que desembolsaran $1.6 millones. Los misioneros cristianos, yo no voy a usar sus nombres, voy a llamarlos señora X y señor Y, del estado insular de Tasmania, frente a la costa sur de Australia, habían afirmado que pagar impuestos sobre la renta constituiría una rebelión contra Dios. Como tal, retuvieron unos $652,000 en impuestos del gobierno de Australia. En documentos judiciales, el señor Y dijo que no reconocía las leyes tributarias de Australia, ya que contravienen la ley del Dios Todopoderoso. La familia le dijo al tribunal que habían pagado impuestos con normalidad hasta 2011, pero luego decidió que continuar haciéndolo iba en contra de la voluntad de Dios. Transferir nuestra lealtad de Dios a la Commonwealth significaría rebelarnos contra Dios y por lo tanto romper el primer mandamiento, agregó el señor Y. El juez Stephen Holt, sin embargo, tenía una opinión diferente. Le dijo a la pareja que no pudo encontrar ninguna referencia específica en la Biblia que apoyara su afirmación. Dijo el juez: si no puede encontrarme un pasaje en las Escrituras o en el Evangelio que diga no pagará impuestos, puede ver que tengo dificultades para encontrar un punto de partida. Holt preguntó a los acusados. Holt ordenó al señor Y que pagara alrededor de $812,450 y la señora X que pagara $817,362 en impuestos. Yo sé que este es un ejemplo extremo y puede indicar otras nefastas razones que tenían estos misioneros por no pagar sus impuestos. Pero quizás es algo que algunos de nosotros hemos contemplado o hecho, aún siendo cristianos. No pagar nuestros impuestos. Hay varias formas en las que la gente evita pagar impuestos. Trabaja solo por dinero en efectivo, sin tener nada escrito. Informe solo parte de lo que ganamos, o otras estratagemas. Algunos cristianos pueden justificar esto diciendo que no confían en que el gobierno utilizará sabiamente los impuestos,
o que el gobierno usará el dinero que les damos para hacer cosas en las que no creemos. Hay muchas razones por las que la gente da y formas en las que la gente trata de evitar pagar impuestos, incluso cristianos. Pero ¿qué tiene que decir la Biblia sobre este tema? No nosotros. ¿Nos ordena la Biblia, como el juez pidió en la historia antes mencionada, que no paguemos impuestos? ¿O nos ordena la Biblia que paguemos nuestros impuestos? Un buen ciudadano necesita pagar impuestos. Un cristiano necesita pagar impuestos. Si podríamos ponernos de pie para honrar la palabra de Dios. Estas son las palabras de Dios dadas por el Espíritu Santo a hombres que los pusieran por escrito en este libro que llamamos la Biblia. En Romanos capítulo 13, versículos 5, 6 y 7. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Señor, que bendice tu palabra, tu mensajero hoy por la gloria de Dios y en el nombre de Jesucristo. Amén. Toma asientos, por favor. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de pagar impuestos? Vamos ahora a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Vamos a estudiar dos pasajes hoy como mencioné. Vamos a empezar con Mateo capítulo 22. Versículo 15 a 22. Este pasaje es otro encuentro de Jesús con los líderes religiosos. Tal como muchos de los otros encuentros, este encuentro es un intento de atrapar a Jesús en algo que se pueden usar para condenarlo. Esta vez está sobre si un judío debe pagar impuestos al Imperio Romano. Dejamos ver lo que Jesús, Dios, tiene para decirnos acerca de pagar impuestos. Mateo capítulo 22, versículo 15 a 22. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario, y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. En este encuentro Jesús nos enseña muchas cosas. Daniel Akin dijo en su comentario: con su respuesta Jesús ya reconoce la legitimidad del gobierno humano. Ellos estaban preguntando, siendo bajo la mano fuerte de Roma, si era lícito pagar impuestos a estos romanos, este gobierno impío. En una frase, Jesús dio legitimidad a este gobierno.
Sigue Danny Akin, Jesús no es un anarquista. Dios ha ordenado a la familia, ha ordenado a la iglesia y ha ordenado un gobierno humano. Tiene derecho a subir impuestos y nosotros tenemos la responsabilidad de pagar impuestos. Tiene derecho a hacer leyes y nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer esas leyes. Entonces, cuando los fariseos le preguntaron, ¿es lícito pagar impuesto al César? Es la palabra griega para impuestos, es kenson. Es una transliteración de la palabra latina censo. Se refiere a un impuesto romano imperial instituido en el año 6 después de Cristo por César Augusto. Tiberio César, desde 14 a 37 después de Cristo, lo continuó. Los judíos lo odiaban y lo despreciaban. Era un punto delicado para la nación de Israel, porque era un recordatorio constante de su sujeción a la Roma pagana. A la vez que legitima los gobiernos humanos, Jesús nos enseña también que pagamos impuestos a estos gobiernos humanos. Dr. Akin sigue, en un lado de esta moneda, Jesús pidió, tráeme la moneda que usamos para pagar ese impuesto. ¿De quién es la imagen? ¿De quién es este escrito? Entonces él dice, en un lado había un busto de Tiberio César, con la inscripción Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. El reverso tenía una imagen de la madre de Tiberio, Livia, con las palabras Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote. Aún por mirar esa moneda, un judío que tiene monoteísmo, hay un solo Dios. Es una ofensa tener que pagar este impuesto usando esta moneda de este imperio romano. Entonces él les dijo, pues dar al César lo que es de César y a Dios lo que es Dios. Entonces Jesús está legitimando este gobierno. Es su moneda, es sus impuestos, páganlos usando sus monedas. Pero lo que pertenece a Dios, rinde a Dios. Entonces tal vez nosotros luchamos interiormente con pagar impuestos. Es posible que nosotros podemos pagar y todavía evitar pagar más que necesario. No pudieron los judíos porque recuerden como Mateo, justo que escribió esta carta, él era un que reciba los impuestos. Pero él siendo un publicano sobrecargaba más de lo que el pueblo tenía que pagar poniendo el resto en su bolsilla. Entonces, aún los judíos odiados, incluso el autor de este libro, estaban aprovechándose de este impuesto del Imperio Romano para enriquecerse a sí mismo, por sujetar a sus copranos pagar más que necesiten. Pero nosotros, ¿qué tal? Nosotros podemos pagar menos. El Baptist Press dice, por lo tanto, cualquiera que sea requisito legal en el pago de impuestos como cristianos, nuestra principal preocupación debe ser la responsabilidad bíblica de pagar impuestos. Sí, tenemos que pagar impuestos. No tenemos que pagar el máximo. Si hay lugares en que nosotros podemos evitar pagar impuestos legalmente, entonces aprovechamos. Pero igualmente tenemos que pagar los impuestos a este gobierno. El Baptist Press dice, las leyes tributarias en los Estados Unidos se establecieron bajo la autoridad de la Constitución de los Estados Unidos. En artículo 1, secciones 2, 8 y 9 y la enmienda 16. El artículo 1, sección 2 dice, los representantes de los impuestos directos
se distribuirán entre los distintos estados que pueden ser incluidos dentro de esta unión. El artículo 1, sección 8 dice: el Congreso tendrá poder para establecer y recaudar impuestos, derechos y arbitrios, pagar las deudas y proveer para la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos. Sección 9 del artículo 1: no se establecerá ningún impuesto de capacitación u otro impuesto directo, a menos que sea proporcional al censo o enumeración que aquí se ordenó anteriormente, y nosotros sabemos que en el 2020 tuviéramos el censo. Espero que todos ustedes llenaron el censo, porque así se divida los impuestos a los estados y las ciudades, las municipalidades. La enmienda 16 de la Constitución dice: el Congreso tendrá poder para establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos de cualquier fuente entregada, sin prorrateo entre los distintos estados y sin tener en cuenta ningún censo o enumeración. Es decir, bajo Dios y el gobierno humano, tenemos que pagar nuestros impuestos para que el gobierno pueda cumplir con su deber a sus ciudadanos. Baptist Press dice: Jesús no hizo distinción entre lo legal y lo injusto, y simplemente dijo que se dé lo que se debe al gobierno y que se dé lo que se debe a Dios. Entonces la Biblia nos muestra claramente la necesidad de pagar impuestos. No dice que tenemos que con mucho gusto hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Aún es un deber. Muchas veces un deber es difícil, ¿no? Yo no quiero, pero debe. Entonces, pero hay muchas razones no pagarlos, dices tú. El uso de los impuestos para el aborto. Defender estilos de vida que contravienen la creación y la naturaleza. El gasto de dinero recaudados en cosas derrochadoras. Por lo tanto, ¿debe un buen cristiano, buen ciudadano pagar impuestos? Un ciudadano que quiere ser responsable, tenemos que gastar nuestro dinero en cosas que el gobierno hace que no estemos de acuerdo con hacer. Entonces, la pregunta es: ¿debe un buen ciudadano pagar impuestos? Regresamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Los bautistas del sur, que tienen una comisión que se llama la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, que publican, que dan opinión legales, bíblicos, acerca de cómo un cristiano, un bautista debe vivir en este mundo. Entonces, este autor Daniel Hurst, yo voy a citarlo mucho en lo que siga, porque está hablando sobre este pasaje. Él dice: si bien podemos habernos quejado al presentar nuestros impuestos este año, nos detuvimos a pensar que dar al gobierno parte de nuestros ingresos es una forma de honrar al Señor y expresar nuestra confianza en su gran designio. Las Escrituras nos señalan un punto de vista de los impuestos que está intrínsecamente conectado con nuestra obediencia a Dios. Y esta relación entre el cristiano, el gobierno civil y los impuestos es expresamente dirigido por Pablo en esta carta a la iglesia romana. Entonces recuerda que esta es una carta escrita a la iglesia en Roma. Él está escribiendo esta carta, la carta de Romanos, a cristianos. Él está diciendo a cristianos en Roma, en la ciudad pagana, la ciudad horrible. Yo recuerdo que de Martín Lutero, cuando finalmente pudiera ir a Roma, siendo un buen católico,
sacerdote que quisiera conocer la gran ciudad, la capellana y todo, encontrar todos los tipos de vicios. Entonces es lo que imagino que esos cristianos en Roma están recibiendo esta carta, tal vez pensando finalmente Pablo va a decirnos, no tenemos que someternos a este gobierno, no necesitamos pagar impuestos, no necesitamos honrar a César. Pero ¿qué dijo Pablo? Por tanto es necesario someterse. No solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia controlada por el Espíritu Santo en los cristianos. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios. Recuerden, eso es lo que aprendemos en versículos 1 a 5. Son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagar a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Versículo 6. Pablo dice, pues por esto. ¿Qué es por esto? Versículos 1 a 5. Sométese toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, sea opuesto. Y los que sean opuestos sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Si no pagas tus impuestos, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse. No solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto, versículos 1 a 5, pagáis impuestos. Se refiere a los versículos anteriores, la razón por la cual pagamos impuestos para que el gobierno pueda existir, que puede ejecutar su rol en el plan de Dios como gobierno humano. Daniel Hurst de nuevo dice, debemos someternos a ellos por reverencia a Dios, no por reverencia al gobierno. Esto significa que aquellos que se niegan a someterse a las autoridades gubernamentales están en rebelión absoluta contra lo que Dios ha ordenado. Por no pagar nuestros impuestos, estamos plenamente contraviniendo lo que Dios nos ha dado a hacer, tal como ser salvo, ser bautizado, diezmar. Es tal como los otros deberes de Dios. Si Dios ordena, nosotros hacemos. Incluso recuerda la semana pasada en Pedro, encontramos que esa es la voluntad de Dios, que sometemos a las autoridades. El versículo 6 se remite, como dije, a los versículos 1 a 5, porque los impuestos se pagan al gobierno para que pueda crear un ejército, nombrar jueces, contratar policías, bomberos, hombres de correo, otros funcionarios públicos. John MacArthur dice, la resistencia es resistencia a Dios. Y los gobernantes han sido colocados allí como siervos de Dios, entonces es por esto que pagamos nuestros impuestos. Este es el propósito del principio. Los impuestos permiten que el gobierno se prepare para proteger a su pueblo de los malhechores. Eso incluirá a la policía y eso incluiría porque puede haber un mal interno y eso incluiría un ejército porque puede haber un mal externo. Todo
Todo lo que pagamos como impuestos es para cumplir la voluntad de Dios. Esperamos. También reconocemos que es un gobierno que no necesariamente reconoce a Dios. Es un gobierno que busca su propio bien, no necesariamente el bien para sus ciudadanos. Pero esperamos que ellos van a hacerlo, pero igual tenemos que honrarlos, obedecerlos, tal como Jesús. En versículo 7, Pablo sigue, pagar a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Los versículos 7 también tienen en cuenta los versículos 1 a 6. Es por eso que tiene que siempre leer la Biblia en contexto. Sacando un solo versículo y construyendo una doctrina es peligrosa. Tiene que tenerlo en contexto. El versículo 6 depende del versículo 1 a 5. Versículo 7 depende del versículo 1 a 6. Entonces tenemos que leerlo como una sola unidad, un solo pensamiento, una sola idea. Le debemos impuestos, tributo, respeto y honor a nuestro gobierno que fue instituido por Dios. John MacArthur dice, la palabra rendir o pagar, es la palabra en griega apodidomai, significa devuelve algo que se debe. Es una deuda. Tienes esto, es una deuda. Nuestros impuestos es una deuda que debemos al gobierno humano. Dar a todos lo que es debido, dice. La palabra es ofel, lo que es una obligación moral. El versículo 8 incluso dice, John MacArthur agrega, no debes nada a nadie. Nada, sino amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pague sus deudas, incluso este tipo de deuda. Los impuestos son deuda, dice John MacArthur. Impuesto al que se aduera el impuesto. Costumbre a quien costumbre. Tributo a quien tributo. Temor a quien temer. Honor a quien honor. Se nos ordena pagar impuestos, dice la Biblia. Este es un comando no calificado, dice John MacArthur. No es pague sus impuestos si esas condiciones son cumplidas, si el gobierno hace lo bien, y lo cuida bien, lo protege bien. No. Según John MacArthur, es un comando no calificado. Ninguna declaración podría ser más inequívoco. Es una declaración muy simple. Pagar impuestos a quien se aduera el impuesto. Punto. Pero qué tal, como mencioné antes, de no tener pagar más que debes. Es una deuda, pero ¿quién aquí le gusta pagar más que debes? Nadie, ¿verdad? Es por eso que el gobierno nos ha dado unas deducciones legales. Maneras que nosotros podemos disminuir la cantidad de diezmos, de impuestos que tenemos que pagar. Donaciones caritativas. Cuando des a un ministerio, a un United Way o otros, el gobierno nos da un remedio legal a pagar menos. Podemos deducir de nuestros impuestos. Incluso lo que es muy importante es los diezmos a la iglesia. Cada uno de ustedes, cuando diezmes o ofrendas a esta iglesia y lo haces en un sobre, pone tu nombre, tú recibes al final de cada año un reporte de todas tus ofrendas y diezmos. Y se puede usar esta cantidad para tus impuestos a disminuir la cantidad de impuestos que tienes que pagar. Es un beneficio de diezmar. No es la razón que diezmamos. Nosotros no diezmamos porque queremos disminuir los impuestos, pero es un beneficio que aprovechamos el fin de año
porque el gobierno nos permite. En la sitio web gotquestions.org dice, somos libres de tomar todas las deducciones fiscales legales disponibles. No tenemos que pagar la máxima cantidad de impuestos posible. Si el gobierno le permite una exención de impuestos, puede tomarla. Si existe una manera legal de proteger parte de su dinero de los impuestos, puede protegerlo. Los métodos ilegales y o deshonestos para evadir impuestos deben ser rechazados. Romanos 13, versículo 2 nos recuerda, dice el sitio web, por tanto, el que se rebela, no rebela contra el gobierno, rebela a Dios. Entonces tenemos que estar de acuerdo con Jesús y la Biblia que un buen ciudadano pague sus impuestos, a pesar de que estemos de acuerdo con cómo los usan. Daniel Hurst, de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención de los Bautistas del Sur de nuevo, dice, de hecho, podemos estar seguros de que el cristiano que paga esos impuestos no tiene ninguna necesidad de sentirse culpable por ser cómplice de los actos del Estado. Cuando nuestro gobierno usa fondos nacionales para pagar por aborto, están usando mis impuestos. Yo no tengo que sentir cómplice o culpable, porque yo no tengo que rendir cuentas a Dios por lo que el gobierno hizo con mi dinero, mis impuestos. Yo tengo que rendir cuentas a Dios por si yo pagué mis impuestos o no. Él sigue, sin embargo, el cristiano que se niega a pagar independientemente de sus buenas intenciones es realmente culpable. Simplemente porque el Estado hace un mal uso de los fondos no lo libera del mando de pagar impuestos, ni lo hace responsable de lo que el Estado hace con los impuestos una vez que se pagan. Entonces yo no me preocupo cuando pago mis impuestos cada año que ellos van a usarlos mal. Yo doy por sentado que van a usarlos mal. Pero no soy responsable de sus pecados, responsable por mis pecados. No por su obediencia, por mi obediencia. Daniel sigue, a veces podemos escuchar la angustia de cristianos preocupados que dicen que el gobierno usa el dinero de sus impuestos para todo tipo de desperdicio e incluso maldad, como el aborto, lo que los lleva a cuestionar si son cómplices de tales actos y deberían pagar sus impuestos. Si bien este razonamiento parece provenir de un buen motivo, no usar la riqueza personal para respaldar actos que uno considera derrochadores o evasivos. Pablo dice que en última instancia tales consideraciones están subordinadas al principio de someterse a las autoridades gubernamentales. No obstante, si la manera en que se gastan los dólares de nuestros impuestos nos perturba, eso no significa simplemente que no tenemos remedio para el cambio. De hecho, la Biblia obliga a cristianos a buscar justicia y tomar las medidas adecuadas ante el abuso y la maldad. ¿Cómo? En una democracia representativa como los Estados Unidos, en la que los representantes son elegidos por el pueblo para que sean la voz del pueblo, los ciudadanos pueden recurrir a través de esos funcionarios electos para cambiar la legislación, la asignación de recursos y configurar los impuestos. En términos prácticos, esto significa elegir funcionarios que estén alineados con los estándares bíblicos de justicia y que intentarán gastar dinero en los impuestos en causas dignas. Esto puede significar hacer campaña a favor de candidatos que sean de esa convicción o contactar a los legisladores locales de su distrito para tratar de inculcar el cambio. Dios llama a los cristianos a hacer buenas obras en cualquier circunstancia en la que se encuentren. El área de la política y tratar de moldear los impuestos a través de nuestra
nuestros funcionarios electos no está excluido de esto, ya que influir en nuestro gobierno para bien es una forma significativa en la que podemos buscar amar a nuestros vecinos. Como mínimo, los ciudadanos cristianos en una democracia representativa estarían bien informados de las posturas que tienen los funcionarios electos y buscarán seleccionar candidatos y políticas que sean más consistentes con los principios bíblicos de la correcta mayordomía. Recuerda que dijo Jesús, mostrarme la moneda que se usa para pagar el impuesto. Y le trajeron un denario. Él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, de César. Entonces él les dijo, pues dar a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos dos autoridades. Claro, Jesús, Dios, es el sumo. Tenemos que aborrecerlo en todo, en como aprendemos la semana pasada. Incluso con desobediencia civil, si sea necesario. Si el gobierno nos ordena de abortar a nuestros niños o reconocer legalmente la iglesia y predicar que el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres o tres hombres y dos mujeres, lo que sea, es válido. Nosotros tenemos que hacer los matrimonios, las bodas y tenemos que reconocerlos. Nosotros estamos llamados a actos de desobediencia civil. Pero también Dios nos ha dado una autoridad humana, que es el gobierno de los Estados Unidos, los que viven en los Estados Unidos. Danny Aiken sigue, si la moneda tiene la imagen del César, entonces le pertenece. Así que dale lo que es legítimamente suyo. Sin embargo, como humanos, todos ustedes tienen una imagen diferente. Llevas la imagen de Dios. La imagen del Dios creador está grabado en ti. Y por lo tanto debes darle a Dios lo que es legítimamente suyo toda tu vida. En el Baptist Press dice, mientras recuerdas la parte legal de pagar nuestros impuestos sobre la renta a César, no olvide que la primera parte de ese ingreso pertenece a ¿quién? A Dios. Si estamos llamados a pagar de nuestros ingresos el impuesto y lo pagamos fielmente cada año, si nosotros podemos sacar nuestros archivos, demostrar que hemos pagado cuántos impuestos cada año, que hemos cumplido hasta el centavo. Pero como dice, no olvide que la primera parte de nuestro ingreso, el primer 10%, no pertenece al gobierno, no pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Es por eso que se llama el diezmo. David Pack en su artículo dice, a veces parece que no hay suficiente dinero para pagar todas las facturas. Se necesita fe para pagar tanto los impuestos de los hombres como los diezmos que pertenecen a Dios. Tienes que confiar en Dios para que te ayude a pagar lo que le debes, tanto a Él como al hombre. He escuchado muchas personas que han llegado al fin del mes y dicen, no hay. Es por eso que tienes que pagar primero lo que debes a Dios. No después de que hayas gastado todo y a ver si quieres suficiente. Es por eso que dice la Biblia el primer día de la semana, prepárate con tus ofrendas y diezmos. Siempre tenemos que pagar lo que pertenece a Dios. Si somos fieles en pagar nuestros impuestos antes del 15 de abril cada año, pero demoramos en pagar nuestro diezmo, podemos verdaderamente decir
que estamos dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Podemos verdaderamente decir que pagando a todos los que debemos, al que impuesto, al que tributo, el tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Podemos verdaderamente decir que estamos pagando, cumpliendo con versículo 7 de Romanos capítulo 13, sin pagar a Dios lo que le demos. Señor, gracias por una palabra que es clara. No hay equivocación, no hay otras interpretaciones. Hay la palabra de Dios, escrito por perfecto Espíritu Santo, para que sepamos, Señor, exactamente lo que es la voluntad de Dios. Y tu voluntad es que sometemos a las autoridades, que pagamos nuestros impuestos, que pagamos a todos lo que debemos, al que impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y Señor, aunque el diezmo no es un impuesto, no es algo que te debemos como una deuda, pero en ciertos términos, Señor, sí es una deuda, porque te diste a ti mismo 100% en la cruz para con nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, el perdón de pecado y tener una ciudadanía celestial al morir. Entonces, Señor, yo sé, hay muchos que son fieles en diezmar, pero no pagan sus impuestos como deben. Hay otros que pagan sus impuestos para no temer el gobierno humano, pero guarden su diezmo. Tenemos que confiar en ti para proveernos necesario para pagar los impuestos y el diezmo. Es por eso que se llama fe, confiando en algo que no podemos ver, en alguien que murió en una cruz hace 2000 años, que no hemos visto, ni tocado, ni escuchado su voz. Pero si confiamos en ti, Señor, para nuestra salvación eterna, porque nosotros no podemos confiar en ti por dinero suficiente, pagar nuestros impuestos y diezmar lo que vamos a dejar a morir. Señor, un buen ciudadano paga sus impuestos. Un buen cristiano diezma. Un buen cristiano de todo que debe a Dios, que es nuestra vida entera. Ayúdanos, Señor, caminar por fe, cumplir con nuestros deberes y confiar en ti por todo. Espíritu de Dios es ti. Todo es tuyo. Perdónanos, ayúdanos, esfuérzanos, úsanos, Espíritu de Dios. En nombre de Jesucristo que pedimos. Amén. Llena mi vida. Amén. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios.
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Amén, amén. Es por eso que Jesús nos dejó el Espíritu Santo, a regresar al cielo para ayudarnos en vivir la vida cristiana que tenemos. Unos rapiditos anuncios. Si quieres diezmar, se puede hacerlo online o también aquí siempre tenemos sobres. Y por favor, aproveche lo que el gobierno nos da. Entonces, llena una sobre con tu nombre y tu dirección para que recibas crédito. Pero si entre tú y Dios te ha dicho no hacerlo, no hagas. Pero es algo que mucha gente tira las monedas en la caja sin recibir lo que el Señor nos ha dado por gobierno. También hoy es el último día para las cajas de zapatos para Operation Christmas Child. Gracias por todos que han participado. Si se olviden, yo creo que hasta el miércoles puede dejarlos en la oficina de la iglesia, porque la semana que viene van a llevar todas las cajas a Fort Myers para que empiecen su camino hacia Carolina del Norte y de Carolina del Norte al mundo. Y también este viernes es el siguiente reunión de los ministerios de hombres. Yo he pedido a John venir y escuchar, decirnos un poquito más acerca de esta. Ok, hombres, están todos invitados a la casa del hermano José Caraballo, allá atrás. Pueden venir a verme a mí. Vamos a tener una fogata, un tiempo especial entre los hombres, un tiempo de rededicación de sus vidas al Señor. Están todos invitados, cada hombre que está aquí. Invite a sus amigos, a sus vecinos. Mientras más hombres, mejor. Están todos invitados. Dios les bendiga. Gracias. Y para terminar, antes que oremos, ustedes conocen a Álvaro, nuestro amigo, hermano misionero en Nicaragua. Él me escribió anoche pidiendo mucha oración por América Central, Honduras, Costa Rica, en Nicaragua, El Salvador y los demás que están ya en el camino de este siguiente huracán Iota. Entonces, que lo mantengamos en oración esta semana, que creo que es entre martes y miércoles, ¿no? Algo que va a golpear de nuevo. Y ya la destrucción es increíble. Justo nosotros, el Ministerio Hispano, en el pasado hemos recogido una ofrenda que se llama Cambio por Cambio. Traemos nuestras monedas y pusimos allá y hemos tenido una cantidad reservada. Entonces, esta semana yo pude enviar $500 del Ministerio Hispano a Álvaro para ayudar a los misquitos y los ahí en Nicaragua, los afectados por el huracán. Entonces, la ofrenda de ustedes están siendo usados ahora para aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en Nicaragua. Entonces, sigan orando por ellos. Nuestra bendición hoy viene de Romanos, pero el capítulo 16, versículo 25 a 27. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Señor, gracias por habernos dado el Evangelio, la buena nueva de perdón de pecado, de que Jesús pagó nuestra deuda que debíamos a ti, Señor. Gracias por darnos la libertad, vivir como libres en este mundo, pero sujetos por voluntad a las autoridades que has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir con todos nuestros deberes terrenales, pero sobre todo
nuestro deber a ti. Toda honra, toda gloria, toda fuerza, nuestra vida entera. Señor, rogamos por América Central. Oramos, Señor, por tu mano intervenidora que va a ayudarlas, prepararlos, nuestras hermanas y hermanos, Señor. Cuídalos. Pero use esta tragedia, Señor, para traerte gloria y honra y mucha más gente a los pies de la cruz. Para que reconozcan que hay un Dios todopoderoso, el Dios del huracán, el Dios que exija que sea salvo. Ayúdanos, Señor, esta semana a traer las buenas nuevas a nuestros hermanos y amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para que este lugar esté lleno de personas alabando al Dios verdadero y saliendo para traerlos las buenas nuevas a los en las tinieblas. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.